hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negre? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Estamos con el presidente de ACOM, que ya lo conocéis. Es una asociación que se dedica a defender la libertad en Oriente Medio. Una asociación, además, que hace especial hincapié, ¿no?, en los ataques que sufre el pueblo judío por parte de los dirigentes palestinos. También la estigmatización, la campaña de señalamiento continua a la que se ve sometido el pueblo judío, no solo en España, sino en todas las partes del mundo, porque en España, desgraciadamente, hace unos días vimos como el cementerio judío de Hoyo de Manzanares aparecía con pintadas que nos recordaban a los peores momentos del nazismo. ¿Qué tal estás, Ángel? Muy buenos días y aprovecho para desear feliz Navidad a todos los seguidores de Estado de Alarma. Porque te quería preguntar, en Israel, o sea, la Navidad no se celebra tanto, ¿no?, como en España. No es una fiesta judía, pero hay una minoría cristiana en Israel, y es la única minoría cristiana que está creciendo en Oriente Medio, porque allí encuentran refugio muchos de los cristianos de Oriente Medio y de otras minorías religiosas que no tienen espacio en el resto de la región. Hay árboles de Navidad enormes, al lado de Tel Aviv, en Jafo, hay uno enorme, en todas las grandes ciudades de Israel, y por supuesto hay libertad de culto y por lo tanto libertad de celebrar la Navidad. Se celebra, pero la minoría cristiana, que como digo está creciendo, pues es relativamente pequeña. No tienen espacio porque los matan, vamos. En el resto de Oriente Medio es muy difícil ser cristiano. En los territorios palestinos es muy difícil ser cristiano. Belén, desde que pasó de ser una zona administrada por Israel a ser administrada por la autoridad palestina, de ser una ciudad mayoritariamente cristiana, no sé si el 60 o el 70% de la población era cristiana, ha pasado a ser una minoría del 10%, porque esos cristianos bajo administración palestina pues no viven bien. Y en Gaza, donde controla Hamas, el grupo terrorista islamista, la situación, pues ya para qué decirte. Entonces sí, los cristianos en Oriente Medio y los cristianos palestinos encuentran que la administración israelí es mucho más razonable, digamos. Estoy mirando lo que ocurrió hace unos días en Hoyo de Manzanares, en el cementerio judío. Terrible. Si puedes explicarle a la audiencia las pintadas, lo que significan, vamos a poderlas ver en imagen. ¿Ya que te recuerdan? ¿Qué puedo decir? Al final, ¿qué se puede decir de una situación en la que no solo los judíos de España y los judíos de Madrid tienen que contar con la protección policial en la puerta de sus templos, de las sinagogas, en la puerta de nuestros colegios, como si aquello fuera Fort Knox? Primero, por supuesto, aprovecho para agradecer a las fuerzas de orden
y a todos aquellos que ofrecen protección a la minoría judía, pero que un judío, por el hecho de serlo, por el hecho de ser identificable como tal, tenga que andar protegido en sus eventos comunitarios o incluso a nivel personal, cuando nos dicen al salir del templo que nos quitemos la kipá para no ser fácilmente identificables y posiblemente víctimas de un ataque, pues no hay normalidad, y cualquiera que quiera disfrazar la situación de normalidad, pues no lo es. España no es una excepción, ¿eh? El Reino Unido, Francia, sucede en toda Europa. Ahora bien, que eso se lleve más allá y que un lugar, un recinto de paz, un recinto donde descansan personas que han fallecido, donde reposa su recuerdo, algún desalmado, una persona verdaderamente que tiene que estar mal de la cabeza y sin corazón, vaya y desacralice ese recinto con pintadas antisemitas, pues es algo que busca fundamentalmente herir en lo más profundo a las familias y a las personas. Las pintadas aludían pues, a las típicas expresiones de odio del nazismo, judíos fuera, implicando que el holocausto, que la Shoah, el asesinato de 6 millones de judíos era una fabricación. En fin, lo típico de una persona que preferiría pensar que está mal de la cabeza, pero desde luego lo que está es enferma de odio. Judío asesino, vamos a por ti. Judío bueno, judío muerto. Raus, ¿qué significa exactamente Raus? Raus es fuera, judíos fuera, eso es lo que decían los nazis. Y en Hoyo Manzanares, ¿por qué hay un movimiento allí neonazi fuerte? ¿Es la primera vez que pasa? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Las pintadas con expresiones de odio no son nuevas. En Madrid, en Barcelona, hace unos días también ACOM denunció también la existencia de pintadas. Pintan en la puerta de los templos, en la sinagoga, pueden pintar en el cementerio y en general en cualquier lugar que no esté fuertemente protegido. Las pintadas no matan, las pintadas son una amenaza y son una expresión de odio. Pero recuerdo también, y quiero recordar, que en España esas pintadas de odio se repiten a veces de un modo perfectamente aceptable, o parece que aceptable por la sociedad. Cuando uno habla de los israelíes, de Israel y de todos los que apoyamos a Israel, los sionistas, como asesinos, como bestias sangrientas, todos aquellos que en sus pintadas deshumanizan, criminalizan, demonizan al judío colectivo que es Israel y a todos los judíos que apoyamos a nuestro hogar espiritual, están haciendo exactamente lo mismo, que nadie se equivoque. Son expresiones de odio de dos extremos que al final se tocan. Y sorprende, ¿no?, que ha habido personas de Podemos, de Más Madrid, de la Asamblea de Madrid, como Hugo Martínez Abarca, que bueno, se han solidarizado con vosotros cuando ellos llevan meses instigando discursos de odio contra el pueblo judío y contra Israel, ¿no? Bueno, vamos a ver, nosotros ya estamos curados de espanto en pruebas de cinismo y de doble cara. Si ahora mismo ya no nos escandalizamos de cosas así, pero que quede claro, repito, los que han estado promoviendo la discriminación, los que nos han estado señalando y poniendo en la diana, porque cuando se señala a los que somos Israel y apoyamos al pueblo, al Estado del pueblo judío, se nos pone en una diana porque claramente hay grupos que ya no pasan de la pintada a otras cosas. Pues los que hacen eso, los que nos ponen en la diana, que vengan ahora a solidarizarse con los judíos. Mira, nosotros en ACOM tenemos clarísimo una cosa. No se puede llorar a las víctimas de la Shoah
ni se puede solidarizar uno con los judíos que están ya muertos con credibilidad si no se busca la protección o como mínimo no se fomenta la violencia contra los judíos vivos. El que fomenta la discriminación, la violencia, el señalamiento contra los judíos vivos tiene absolutamente ninguna credibilidad para hablar, para solidarizarse con los judíos muertos, en este caso en el cementerio, o con las víctimas de la Shoah. De hecho, este diputado autonómico de Podemos, Hugo Martínez Abarca, plantea bombardear Estados Unidos e Israel. Dijo en Twitter: un día nos explicarán por qué hay que bombardear al Estado Islámico, pero no también a Israel y a Estados Unidos. Y ayer decía en su Twitter: ni una concesión al antisemitismo, debemos ser firmes, absolutamente intolerantes contra todo tipo de etnicismo y xenofobia. Ni un paso de la mano del odio. Estas pintadas en el cementerio judío de Manzanares son repugnantes. Un abrazo a la comunidad judía de Madrid, no sé. O sea, no se puede ser más hipócrita, vamos. Es que un abrazo mientras quería que bombardearan al Estado judío donde viven la mitad de los judíos del mundo y que apoyamos los demás, el resto de los judíos de la diáspora. Efectivamente, o sea, estamos hablando de la posverdad, de la posmodernidad, donde las palabras no significan nada, donde todos son gestos vacíos o gestos llenos de nada. Donde las personas creen que las palabras se las lleva el viento y las palabras documentadas, pues nadie les va a prestar atención. Nosotros sí prestamos atención. Como digo, estas personas que han estado fomentando el odio, que han estado fomentando la discriminación, que han estado señalando y poniendo en la diana a organizaciones y a personas particulares, no es que no tengan credibilidad para ahora solidarizarse con ninguna comunidad judía, es que tienen una responsabilidad muy grave, muy grave, y repito, si algún día, no lo quiera Dios, pasasen estos ataques de gestos a acciones, ellos tendrán una responsabilidad personal directa. Nosotros siempre lo hemos advertido y me gustaría repetirlo en este caso. De hecho, no es de Podemos, Hugo Martínez Abarca, supongo que formaba parte de Podemos, pero ahora forma parte del buenismo de Rejón, de Más Madrid. ¿Os sorprende este giro dentro de la decisión de Podemos de Más Madrid hacia el pueblo judío? No, Rejón desde Más Madrid ha seguido apoyando las mismas causas antisemitas de boicot y de discriminación que apoyaba en Podemos. Sus marcas no nos confunden. Pueden ser en Cataluña de las CUP o de Esquerra Republicana, pueden ser en el País Vasco de Bildu o de cualquier otro grupo radical, y pueden ser en el resto de España de Podemos, de sus múltiples franquicias y marquitas, o de Más Madrid. No nos confunden. Eran antisemitas antes de fundar, en su caso, Podemos, porque ya eran parte del movimiento BDS que busca discriminar a los israelíes y a los judíos en España, y lo siguen siendo, vayan mutando la marca o no, porque su antisemitismo se puede ir enmascarando, como lo intentan enmascarar con este caso, pero es una enfermedad del alma que es muy difícil de curar. ¿Cómo veis cómo está el asunto ahora del antisemitismo en España? O sea, ¿creéis que está a la orden del día o afortunadamente son hechos excepcionales? Has comentado que sí que han aparecido más pintadas, pero con tanta virulencia como la de Joan Manzanares, ¿es habitual o no? Sí, eso pasa de vez en cuando. Yo quiero recordar que el antisemitismo es una expresión extremista de odio que puede venir de la extrema derecha. Yo creo que en este caso, por la simbología usada, en el caso del cementerio de Hoyo de Manzanares, viene de la extrema derecha, de la extrema izquierda chavista o del yihadismo, el islamismo. Al final lo que se demuestra es que los extremos se tocan en el odio a lo que nos une. Lo que nos une es la libertad,
la convivencia, el pluralismo, amparado por nuestra Constitución, y todos los que odian ese contexto pues buscarán atacar los elementos más vulnerables de esa arquitectura social. Una minoría como la judía es una minoría identificable y por lo tanto ahí verás una alianza de lo más extraña entre la ultraderecha, la ultraizquierda y el islamismo, que se unen en ese odio. Van tras la misma pancarta un tipo que es un yihadista con una feminista radical, con uno que se llama pacifista a sí mismo, con uno que fomenta el terrorismo. ¿Qué tienen en común en esa interseccionalidad? Pues tienen en común el odio. ¿Somos víctimas de esas situaciones? Yo quiero decir que España, a mí cuando siempre me han preguntado, yo no creo que España sea un país antisemita. España no conoce a su minoría judía ni a su historia, la riquísima historia judía de España, no la conoce en general. Se están haciendo programas para empezar a enseñarlo en los colegios, que es muy bueno. Creo que la minoría judía debe ser más visible, como lo es en el resto de los países. Ahora sí, España tiene una cuestión específica y única, que es que el antisemitismo en España, el más virulento, el más evidente, el que más impacto tiene, viene desde el poder. Y eso sí que es una normalidad democrática que sucede solo en España. Que en España haya un vicepresidente del gobierno que ha vivido de lo que le pagaba el régimen islamista iraní, que busca la aniquilación nuclear del Estado judío, o sea, de la mitad de los judíos del planeta, eso sí es una normalidad democrática. Que desde su programa se lanzaran virulentos ataques antisemitas del tipo más rancio, de dominación global de los judíos del mundo, eso sí es poner a los judíos, también a los judíos españoles, en la diana. Y que desde el partido del gobierno, los partidos del gobierno, lamentablemente con el voto a veces a favor del Partido Socialista, se votaran mociones de discriminación contra Israel, contra los israelíes y contra todos los que apoyamos a Israel en España, por extensión a los judíos españoles, que se buscara excluirnos de la vida social, política, económica, cívica en nuestras ciudades. Eso es una muestra de antisemitismo institucional que es verdaderamente única en Europa. El otro día le entregasteis un premio, la comunidad judía en España, a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué este premio? ¿Por qué siempre Isabel se ha declarado sionista? ¿Por qué esa vinculación, ¿no?, con Israel? El premio se lo otorgó la Comunidad Judía de Madrid. Yo represento a ACOM, una organización independiente, pero por supuesto nos pareció de lo más acertado. ACOM también ha tenido el honor en el pasado de recibir el premio Or Hanukkah de la Comunidad Judía de Madrid. Y lo que explica el texto por el que le otorgan el premio y el discurso del presidente de la comunidad es que se lo entregan precisamente por su defensa de la educación en la realidad judía, en la historia judía, para los niños de la Comunidad de Madrid, donde se ha aprobado en el currículum de Madrid pues que los niños madrileños tengan una educación en este conocimiento de la realidad de la historia judía y de la minoría judía. A partir de ahí, también se menciona, y creo que es muy importante, el apoyo de la presidenta Díaz Ayuso a la libertad de educación. La comunidad judía de Madrid, como otras comunidades judías y otras comunidades no judías, tienen un colegio, y ese colegio es muy importante para la comunidad, para la educación en valores judíos y en la tradición judía, como los cristianos, hay muchos colegios cristianos de otras denominaciones, y la protección de esa libertad de educación es importantísima, y desde luego la presidenta Díaz Ayuso ha hecho una defensa muy vigorosa de esa protección. A partir de ahí, desde ACOM, os digo que la presidenta de la Comunidad de Madrid es un ejemplo de valor y de fortaleza a la hora de defender Israel como Estado judío.
ella ha visitado Israel y ha hecho público su apoyo, y para nosotros es un orgullo que sea la presidenta de Madrid sea una persona tan abiertamente favorable y defensora de Israel, como lo son otros políticos, pero en este caso en Madrid tenemos la suerte de que la presidenta de verdad es una firme defensora del Estado judío como democracia homologable y como refugio para todos los judíos del mundo. Muchísimas gracias, presidente de ACOM, Ángel Mas. Toda la solidaridad del equipo de estado de alarma hacia la comunidad judía por esas muestras de odio antisemita que aparecieron en Hoyo de Manzanares. Esperemos que las fuerzas represivas del Estado detecten, porque hasta donde yo sé no ha aparecido, ¿no?, el autor de las pintadas, ni hay pruebas, ni se sabrá. No lo sé. Es una zona aislada, será complicado. Ya sabes que los cobardes pues no dan la cara. Pues esperemos que las fuerzas de seguridad del Estado hagan su trabajo, detecten a este sinvergüenza, a este animal y acaben entre rejas, porque delitos de odio que estigmatizan a una comunidad que ha sufrido tanto durante tantos años, que ha sido perseguida, estigmatizada, señalada, amenazada y aniquilada, pues no se merece que haya indocumentados, que haya sinvergüenzas animales cargados de odio, pues rememorándonos tiempos pasados muy oscuros. Un abrazo fuerte a toda la comunidad judía y abrazo al equipo de ACOM. Cuidaros y feliz Navidad. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.